hablamos de las neumonías intrahospitalarias. Estas neumonías que son las más graves de todas y que, pues, abundan, les diré así, en los hospitales. Y hay que saber diagnosticar para no hacer torerías en medicina. Y es acá donde empezamos a dar las bases. No sé por qué soy tan flexible como la cuarentena. Sigo admitiendo a las personas. Bien. Ya habíamos hablado cómo se clasifican las neumonías hospitalarias. Ahora vamos a hablar de lo que son la definición. Y ayer habíamos hablado que es aquel proceso inflamatorio infeccioso que se caracteriza por una neumonía que se presenta en las primeras 48 a 72 horas de que el paciente estuvo internado por otra causa. Demasiadas personas que se han ingresado. Y es lo que les decía a un principio, sale el cartel y me obstruyen la presentación. Por eso les pido que entren. Ya sabía, por ejemplo, ahorita hay 63. Ya sabía yo que iban a ir perdiendo el interés porque es así, ¿no? La verdad, como somos chicos todavía, el primer día de clases, después se pierde el interés. No los voy a seguir pasando. La táctica que tengo es que no les he pasado las charlas porque cuando las paso, entonces van a decir, no, el doctor nos va a pasar, entonces no pasa nada. Entonces tengo esa táctica de hacerles desear la charla, ¿entiendes? o que entren por lo menos porque de lo que hablo a veces saco las preguntas de lo que estoy hablando y de las personas que van a clase son las que escucharon, a veces no está en la diapo, pero lo dije y lo recalco y digo, va a entrar en el examen, ¿no? Entonces, esta es la situación. Bien. Pinto ha ingresado a la sala y también Sara Terceros. Ya basta. Entonces, cuando se presenta este proceso infeccioso en un paciente que fue admitido por otra causa, estamos hablando de una neumonía intrahospitalaria. Y la infección del parénquima pulmonar puede dividirse en aquellos pacientes que están intubados o asociados a la ventilación mecánica. Les había mencionado aquellas neumonías que se adquieren a través de los cuidados de salud, ¿ya? Y también la verdadera hospitalaria. Si me callo es porque me están obstruyendo la visualización de mi presentación los que siguen entrando. Se consideran todas aquellas neumonías asociadas a cuidados médicos. Ya les había mencionado y este gráfico es interesante, ¿no? Personas que al menos estuvieron 2 días en el hospital y desarrollan la infección en el lapso de 90 días, ¿ya? Estuvieron 2 días en el hospital y desarrollaron una neumonía, vean bien esta definición, en un lapso de 3 meses. Residentes en casa de reposo o asilos, que ahora hay bastantes. Terapia endovenoso con antibióticos y curación de las heridas o ambulatorias en los últimos 30 días, por Dios. Es una falta de respeto. No sé cómo voy a salvar esta situación. Para ver si me voy arriba. Sí, arriba vamos a ir. Okay. Entonces, viene así la situación, ¿no? O sea, paciente que está recibiendo antibióticos en un portacat, hay muchos pacientes con fibrosis quística en otras partes del mundo, bronquiectasis, tengo muchos que reciben antibióticos porque tienen colonizado una pseudomonas o un acinetobacter en sus bronquiectasias y deben recibir terapia cíclica antibiótica. Y aún así, estos pacientes que tienen una infección crónica pueden hacer una neumonía y esa neumonía
en ese paciente que está recibiendo terapia endovenosa por catéter o quimioterapia, ¿de acuerdo? O está yendo a una curación o está haciéndose curar por una fractura expuesta, ¿ya? En los últimos 30 días y desarrolla una neumonía, debe ser considerada como neumonía asociada a cuidados médicos. ¿Y cuál es la importancia de definir? Ahora vamos a ver. También aquellos que han estado yendo a diálisis, ya lo había mencionado. ¿Cuál es la importancia? La importancia, aquí vemos los, los pacientitos, ¿no?, que están haciendo diálisis y hacen una neumonía muy frecuentes en el hospital, los que tienen Portacat, este es el Portacat, un catéter venoso para infusión endovenosa de estas sustancias. Cada vez más se ven los asilos de ancianos y saben bien lo que les ha pasado en Europa, ¿verdad? A los residentes de estos geriátricos, ¿no? Con el COVID-19, ¿no? Y también les va muy mal en la influenza, o los que están recibiendo tratamiento de heridas quirúrgicas, quemaduras, amputaciones, pie diabético, etc. Esto ya lo habíamos visto ayer, de este eslabón que va de arriba abajo, porque cada vez que se acerca uno a una neumonía hospitalaria, los patógenos son más agresivos, más resistentes y aumenta la mortalidad. Y cuando vemos la neumonía asociada a cuidados de salud o a cuidados médicos, ya entran dentro de la neumonía intrahospitalaria, así como las asociadas al respirador. Y este subgrupo se caracteriza por estos gérmenes multiresistencias, mayor mortalidad, y siempre hay que emplear una terapia, como decimos, con patada voladora, ¿ok? Patada voladora significa agresivos, pero tenemos que tener una estrategia, no es nomás empezar, digamos, en mi en banco, a eso voy. En el caso de la etiología de las neumonías asociadas a cuidados médicos, la pseudomonas aeruginosa, estafilococo METI-R, son los gérmenes que están con alta frecuencia, aparte del estafilococo pneumoniae, produciendo este tipo de neumonías en estudios realizados ya en varias series. Y en algunos casos es más de un germen, es decir, son polimicrobianos. De ahí esa importancia de en la anamnesis, doctores, tener en cuenta esta es una neumonía comunitaria y por lo tanto voy a tener esta estrategia de tratamiento. Esto es una neumonía asociada a los cuidados médicos, definición. Esta es una neumonía asociada al ventilador mecánico. Esta es una neumonía en un paciente inmunocomprometido. Estos dos gérmenes, Staphylo, METI-R, MARSA o SAMR, es fundamental tenerlo en la cabeza. Por eso se los pongo como gráficos. Y esta pseudomona, que a veces sale también con blea, o inclusive con carbapenemasa positivo, es decir, blea significa que tiene una producción, esta pseudomona, de una beta-lactamasa de espectro ampliado, que lamentablemente es ceftazidime, o del grupo de estos beta-lactámicos asociados inclusive a tazobactam, ácido clavulánico, que son los inhibidores de beta-lactamasa, son resistentes. Entonces, aquí tenemos que entrar a los carbapenémicos, pero a veces también, cuando uno es abusivo de los antibióticos, aparece esta pseudomonas resistente a carbapenémicos. Y ahí estamos en problemas, sobre todo en el grupo de estas de neumonías intrahospitalarias. Tener estafilococo aureus resistente a meticilina significa, además, tener resistencia a penicilina, a beta-lactámicos, a cefalosporinas, inclusive a carbapenémicos, por si acaso. ¿Ya? Y ya vamos a ver qué antibióticos vamos a usar. La incidencia de estas neumonías son 3 veces más en las personas mayores, ¿ya? Donde yo, queridos alumnos, amo la juventud, creo que amo todas las fases de la vida y amo más ahora a las personas de la tercera edad, será porque mi señora madre y mi señor padre están en más de los 80 años y están en este riesgo de COVID y uno se ha sensibilizado con lo que ha pasado. Pero en la sociedad actual, los mensajes subliminales, incluido el TikTok, dan a pensar de que las personas mayores no sirven y deben ser descartadas como si fueran barbijos en este caso, ¿verdad? O la basura que se acumula en las esquinas de las ciudades.
Más tarde que temprano, el tiempo pasa en una sola dirección y vamos volviéndonos, el día que pasa hacia adelante, mayores, un día más, una hora más de vida. Entonces, ya les comentaré yo de la U de la felicidad. Ustedes ahorita son muy felices, me alegra, porque tienen toda la energía por delante, incluido la pandemia del coronavirus y la cuarentena, pues qué pasará. Pero ya a los 30, 40 va bajando esa expectativa porque se va viendo realmente cómo es la vida y uno entra en tristezas y en frustraciones, que en logros no alcanzados y, y amores no conseguidos, etcétera, etcétera. Y bueno, llega a la edad de los 50 y te das cuenta que, bueno, lo que lograste, te proyectaste, lo conseguiste, y lo que no, pues no, y vas volviéndose selectivo, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que quisiera hablar por experiencia, pero a la edad de esta, de los 50, empieza esa asa de género, esa asa que va ascendente y ya uno va luego sintiéndose de nuevo, valorando lo poco, lo mucho que ha logrado y lo que tiene en la vida. Y ahora a esta edad, yo lo que tengo en la vida, que es lo más importante que tengo, es mi familia y la posibilidad de estar hablando en este chat sin tener que estar estresándome en exceso porque me falta el alimento, lo tengo, gracias a Dios, pues hace de que yo goce de la estancia en mi familia y tengo que cuidar ahora sí a los míos. Y eso me produce bastante alegría. ¿Ustedes creen que soy amargado porque sufro? No, no sufro, simplemente duele, pero ese dolor hay que ser transformado. Eso también forma parte de lo que llamamos neuroplasticidad, que son capacidades ahora de las neurociencias que deben y son necesarias para poder afrontar las situaciones que se están presentando y no ser parte del problema e ir saliendo como la gente esta que no tiene denominativo ahí, a la calle sin barbijo, pensando de que el coronavirus es Yanine Áñez, o quizá Arturo Murillo, o el doctor López, o quien sea una persona y que va a parecer un bicho, ¿no? Esas son micropartículas invisibles al ojo humano que son transportadas por el reservorio, en este caso el humano ahora, ¿no? En ese sentido, si no pensamos que somos potencialmente propagadores, pues estamos perdidos. En esta situación, los ancianos sufren muchísimo y muchas de las situaciones que uno ve, el diario vivir, es neumonía en el paciente anciano de 80 años o más, y estos se mueren más, y si entran a ventilación mecánica se mueren el doble, 6 veces más. ¿No? Es frecuente, ¿no? De las infecciones nosocomiales, es la segunda, después de las itus, infecciones del tracto respiratorio, del tracto urinario, y después de las neumonías le siguen las infecciones del torrente sanguíneo, los por catéteres, ¿no? Y si han escuchado quejarse que la clínica Foyanini cobró $1,500 por un día de terapia intensiva a un paciente COVID, pues así cuesta, porque así cuesta la ventilación mecánica, porque así cuesta los antibióticos, porque así cuestan los catéteres, porque así cuestan los laboratorios y también, ¿por qué no?, el conocimiento y la expertise de un doctor que está todo el tiempo exponiéndose a, en este caso no el coronavirus, pero cuando no había coronavirus nos estamos exponiendo a los juicios y a los juicios de los pacientes que creen que no existe enfermedad y que van a vivir sin riesgo, sin tener un ápice de aporte de ellos mismos a su salud. Y piensan filosóficamente errónea de que el dinero lo hace todo, lo paga todo. En ese orden de cosas, pues entramos a la escuela de Mr. Trump y pues entonces ya ven cómo viene la situación. Él está ninguneando a los mejores médicos del mundo. Entonces, ¿dónde estamos? Ustedes eligen, estimados, distinguidos futuros colegas, cuál va a ser su norte, cómo van a ir en este ascenso a sus sueños, a lograr sus metas. Y en este ascenso vemos que también hay tiempos de colonización de la orofaringe, de más de 48 horas donde empiezan a colonizarse bacterias intrahospitalarias en la orofaringe,
si el paciente está recibiendo alimentación por sonda en las sondas, ¿ya? Empieza a haber proliferación bacteriana, empieza a haber inoculación de la vía aérea progresivamente, y ya van a ver ustedes que se altera más los mecanismos de defensa, y mucho más si el paciente entre ventilación mecánica se anula mecanismos de la tos, por ejemplo, y el clearance mucociliar está deteriorado al máximo. Entonces la microaspiración ya no es microaspiración, es aspiración ya macro, y ahí se presentan con mayor riesgo las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y abajo puse traslocación bacteriana, porque cuando un paciente no se alimenta, la flora del tracto intestinal pasa por los capilares intensamente distribuidos en el tubo digestivo por adelgazamiento, porque hay permeación de la misma, mientras el paciente no se alimenta adecuadamente. Entonces, uno de los objetivos en los pacientes que se hospitalizan es darle dieta lo más temprano posible en la medida de lo posible, no dejarlos tanto tiempo en NPO. Pero como los doctores se olvidan de que algún día fueron engendrados y cuidados por papás y abuelos, y van a ser ellos algún día abuelos, hacen torerías. Torerías que después la pagamos con, esto sí, sufrimiento. Entonces no tenemos inteligencia moral. Esta es una clase de reflexión para tener mucho más cuidado al tratar en todo sentido a los adultos mayores, ¿no? Y no tratarlos como en Europa. Microaspiración de contenido orofaringeo, inoculación directa por equipos hospitalarios, sondas nasogástricas, nebulizaciones, broncoscopias, endoscopías digestivas, cateterismos urinarios, cateterismos venosos centrales, ¿no? Y la translocación bacteriana, el mecanismo que les hablaba de la permeación de la flora intestinal con diseminación hematógena, son las causas de las neumonías hospitalarias, ahí están, colonización orofaringea, colonización gástrica, micro o macroaspiración de las vías aéreas, alteración de las defensas pulmonares, seguro, neumonía intrahospitalaria. ¿Cuáles son estos factores? Y los he querido poner en estos gráficos para que uno tenga esa asociación directa de qué estoy hablando, ¿no? Instrumentación de vía aérea, que tanto nos gusta a los doctores y su doctorcito, pucha, que le gusta hacer desde intubaciones, intubaciones difíciles con broncoscopio, traqueostomías percutáneas, le gusta hacer a su doctorcito broncoscopias, bueno, pero eso también es un mecanismo de inoculación cuando uno no toma las medidas de bioseguridad restrictivas. Y si a eso se suma que el paciente suele tener, ya les dije, eh, alteración de la conciencia, es decir, confusión mental, ¿no? El paciente a veces en el postoperatorio viene semidormido, tiene eh, dificultad para respirar normalmente y usa traqueostomía cuando sale de terapia intensiva, el decúbito supino, sin levantar la cabecita, 30 grados, son factores de riesgo que aumentan la incidencia de neumonías intrahospitalarias y asociadas al ventilador mecánico, ya les he dicho. Entonces, 1 a 3% por día de ventilación mecánica aumenta, siguen entrando personas, ¿sí?, la posibilidad de neumonía asociada a ventilación mecánica. Una de las decisiones más difíciles y más responsables que debe tener el doctor no es saber intubar, es ver si realmente este paciente lo voy a intubar o voy a ver si puedo evitar esto, anticiparme proactivamente a esta situación. Actualmente hay dos métodos, la ventilación mecánica no invasiva y también la ventilación con oxigenoterapia alto flujo, que son dos opciones terapéuticas que hablaremos en insuficiencia respiratoria. Están antes que el tubo. El tubo aumenta, miren, 6 a 21 veces la posibilidad de una neumonía, en este caso intrahospitalaria asociada a la ventilación mecánica. ¿Y cuáles son las bacterias? A diferencia del Streptococcus pneumoniae, en estos 4.305 pacientes tenemos fue producida más o menos miti-miti, como decimos coloquialmente, Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus aureus, diferente a el Streptococcus pneumoniae y otras bacterias hospitalarias de la comunidad, quiero decir, que están
por debajo de, en este caso, el 5%, 3%, pero están también presentes en las hospitalarias, sobre todo en las tempranas. Otros gram negativos también están presentes, como el Acinetobacter, ¿okay? La Stenotrophomona maltófila y otras enterobacterias, sin contar con anaerobios, hongos y los virus también que podrían coinfectar a un paciente que se internó por posoperatorio y este tiempo se está viendo, salió infectado por coronavirus. Esto es una distribución documentada por técnicas de broncoscopía y hemocultivos de algunas partes del mundo, donde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica más o menos se distribuyen pseudomonas aeruginosa con esa proporción que abarca más o menos un cuarto de los pacientes, ¿no? En Latinoamérica predomina el Acinetobacter, por lo menos en esta serie de la SATI, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y le sigue el estreptococo o el estafilococo aureus, ojo, ¿ya? Con 22, 21, 24% en algunas series. ¿Cómo se diagnostica? Pues los criterios de neumonía asociada a ventilación o a hospital tienen los pacientes que están en la calle de la comunidad. Las neumonías tienen que ser radiológicas, es decir, igual que la otra, pero acá se presenta un paciente hospitalar que tenga fiebre o hipotermia, rara vez, más bien es fiebre súbita, paciente que está hospitalizado más de 48 o 72 horas y hace fiebre, le haces un hemograma y está con leucocitosis o leucopenia, empieza a tener expectoración mucopurulenta o si está intubado empiezan a salir secreciones por el tubo mucopurulentas y tienes que hacer una placa portátil o de emergencia. Y en esa placa denotas una nueva condensación con un nuevo infiltrado radiológico. Podemos jugar ese el audio, por favor. Gracias. Y así se diagnostica una neumonía hospitalaria con un nuevo infiltrado radiológico. Y aquí están justamente estas situaciones de leucocitosis, infiltrado radiológico nuevo, fiebre, laboratorios que denotan y un esputo purulento. Y ya saben cómo debe ser un esputo purulento. No solamente el aspecto, sino bacteriológicamente compatible con proceso infeccioso que no viene de arriba, ¿no? Menos de 10 células epiteliales por campo, más de 25 leucocitos por campo, en 10 campos al momento de 100, con un patógeno en gram visualizable que corresponde al aislamiento en cultivo. Es baja la sensibilidad, pero la especificidad es alta. Por eso, de estos conceptos, hay mucha discusión y ustedes van a ver que hay neumonía definitiva, neumonía altamente probable y probable o posible neumonía. Pero no quiero complicarlos más. Después, al final de la clase, voy a dar estas definiciones, sobre todo de algunos autores, para ver si todo esto puede ser compatible con neumonía, propiamente dicho. Ah, no, la puse aquí. Entonces, una neumonía definitiva es esto, un infiltrado radiológico nuevo, con evidencia radiográfica, ojalá tomográfica, que en una biopsia, fíjense ustedes, ¿no? Que no es necesario hacerlo. O necropsia, en esto del COVID es importante porque se están haciendo diagnósticos retrospectivos que confirme un proceso inflamatorio con el microorganismo por tejido pulmonar aislado. Eso sería para los legistas médicos, ¿no? En este caso el doctor Torres Martí, español, es una eminencia en infecciones respiratorias. Dice que neumonía definitiva para términos de relevamiento de casos y realmente saber la incidencia, tendría que tener estos conceptos. Infiltrado radiológico, las 4 situaciones que hemos mencionado, más estas situaciones. La evidencia radiológica sola no sirve, sino acompañado de tomografía. Por lo tanto, esta opacidad en el lóbulo superior, segmento anterior, debería, digamos, asociarse a una tomografía que confirma un bloque de condensación con broncograma aéreo y en este caso podemos visualizar un pequeño derrame pleural asociado incipiente. Neumonía probable, dice el doctor Torres Martí, que sería la existencia de un infiltrado nuevo, progresivo y persistente,
secreciones traqueobronquiales purulentas junto con algunos de los siguientes criterios. Cultivo cuantitativo positivo, aislado generalmente por métodos broncoscópicos, o hemocultivo positivo, sin relación a otro foco. Esto obtenido dentro de las primeras 48 horas, ¿no? Antes de la muestra respiratoria. Miren cómo se va haciendo tan fino para poder decir neumonía probable. Esto para relevamiento de casos. Aquí viene A, B, y viene el criterio C, que significa cultivo de líquido pleural positivo, siempre y cuando tenga derrame pleural, o si se ha hecho histopatología cuando hiciste biopsia pulmonar, pensando que se trataba de otro tipo de patología, pero este criterio D no es para hacerlo totalmente. Estos son, insisto, legistas de la infección pulmonar, que está bien para estudios y definiciones de infección pulmonar. Podemos ver justamente una opacidad que bien podría ser un derrame, atelectasia, un paciente intubado, la placa de tórax muestra esa opacidad nueva, en el contexto clínico de fiebre, uno dice, esto es una neumonía intrahospitalaria, pero bueno, veremos en la tomografía, y ves la tomografía y, claro, se ve una condensación pulmonar en la ventana parenquimatosa que por el peso, que es el grosor de esta persona, que probablemente sea obesa, no se veía tan claramente los infiltrados radiológicos que acá se ven con broncograma aéreo. La neumonía asociada a ventilación mecánica, les he dicho, casi siempre hay que tener cuidado porque el aislamiento de gram negativos, pseudomonas, acinetobacter, calcoacéticos o baumani y el estreptococo o el estafilococo aureus, METR son los gérmenes a tener en cuenta. Entonces, cuando uno habla de estos factores de riesgo para patógenos, ve toda esta gran lista, ¿no? Que ya hemos visto más o menos. Hospitalizaciones previas, antibióticos previos, ¿ya? Que haya estado un tratamiento domiciliario previo, que es gran parte de estos pacientes vienen así a nosotros, doctorcito, ya me hice ver, me dio este otro antibiótico, tomó por unos cuantos días, suspendió, se puso mejor, lo suspendió, se puso peor, fue donde otro médico le empezó a dar otro antibiótico. Bueno, esos son factores de riesgo para patógenos resistentes en este tipo de infecciones respiratorias. Teniendo en cuenta siempre tiempo de comienzo, gravedad del cuadro y factores de riesgo para patógeno específico, nosotros vamos a hacer clasificaciones de este tipo de neumonías. Clasificaciones que podemos decir la precoz o tardía. Una neumonía precoz es antes de 4 días del ingreso, que tiene mejor pronóstico y habitualmente, además de pensar en gram negativos y estafilococo aureus, hay que cubrir los gérmenes que ya les he hablado ayer, bacterias sensibles. Presentación tardía es después del quinto día de ingreso, hay que pensar y cubrir patógenos multiresistentes, habitualmente en forma empírica, y tienen obviamente pronóstico. Veamos, menos de 4 días. Siempre tenemos que pensar en los órganos core, y los microorganismos core están justamente comandados por el neumococo mismo, ¿ya? Porque son micro y macroaspiraciones los gérmenes que van a cubrir, y ya van a ver cuáles son. En cambio, en la tardía, generalmente hay que pensar en pacientes como en el COVID, ¿no? Que han hecho fallo multiorgánico, que tienen distrés, que han hecho sepsis, que pueden tener coagulopatía intravascular diseminada, ¿ya? Pueden hacer el llamado BILI, con B chica, significa ventilator injury lung, ventilatory induced lung injury, la injuria producida por el ventilador mecánico, el llamado barotrauma, bolotrauma, biotrauma, que es producida y claro, eso ensombrece el pronóstico con una altísima mortalidad. Pero hay otros que dicen precoz, que debería ser en los 4 días y la llamaremos endógena primaria porque los gérmenes son comunitarios. Después del 4.º día, llamaríamos neumonía endógena secundaria y ahí tenemos que cubrir ambos, gérmenes comunitarios y bacilos gram negativos, pero no pseudomonas resistente, no del hospital. Y las neumonías exógenas, que generalmente es después de la primera semana, ¿ya? Entonces estarían 4 primeros días, 4 a 7 días, la neumonía secundaria
endógena, y la exógena ya serían adquiridas necesariamente en el hospital y ya no habría posibilidad de que las bacterias de la comunidad infecten a estos pacientes y la cobertura de antibióticos debe ser en ese sentido. Criterios de gravedad para una neumonía, que también forma parte de ese círculo de mapa mental que uno hace al momento de toma de decisiones de inicio de un tratamiento. Necesidad de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, o sea, neumonía grave. Fallo respiratorio, que tenga es decir, una FIO2 del 30-35%, más de 5 litros, y su saturación esté por debajo del 90%. Progresión radiográfica rápida, neumonía a múltiples lóbulos, cavitación en la neumonía, que el paciente tenga criterios de sepsis, ¿no?, con los criterios actualmente llamados de SOFA, necesidad de fármacos vasopresores, que esté usando noradrenalina, dopamina o dobutamina, por más de 4 horas para soportar más o menos la presión arterial, aparte de una carga de volumen, que la diuresis empiece a bajar a menos de 20 ml hora, ¿ya?, o menos de 80 ml en las últimas 4 horas, o que el paciente definitivamente entre en una necrosis tubular aguda y requiera diálisis. Entonces, estos son los criterios de gravedad, como es de esperarse, obviamente, ¿no? Por eso hay que ir monitorizando todos estos parámetros. Los factores de riesgo para patógenos multiresistentes son la ventilación mecánica y el uso previo de antibióticos. Eso ya lo hemos dicho y lo voy a seguir repitiendo. Para la Acinetobacter baumannii o Acinetobacter calcoaceticus, las cirugías de cerebro y los distreses se ha podido ver que tienen mayor incidencia de este tipo de patógeno. No es lo habitual, no es la norma, pero hay que tenerlo en la cabeza. Para los pacientes que tienen Staphylococcus aureus, ya les he dicho, todas las condiciones de una neumonía sobre cuidados médicos, ya, el uso de corticoides y el paciente tequeado también es una posibilidad, o el paciente que tiene catéteres. El uso de metronidazol, pacientes EPOC, hace EPOC y uso de corticoides previos, hace que esa neumonía sea por pseudomonas pruriginosa, para pensarlo. Entonces, como se hacen además de radiografía tomografías, la neumonía nosocomial, que además se acompaña del distrés, está presente en casi 2/3 partes de los casos. Y si bien es cierto, la tomografía, el paciente ventilado no se lo puede bajar a cada rato o movilizar de la sala a sala de tomografía porque inestabilizas al paciente en la vía aérea, inestabilizas con los parámetros ventilatorios, puedes producir atelectrauma, puedes desreclutar a tu paciente si estás recibiendo una buena ventilación mecánica al trasladar por saber discriminar un infiltrado radiológico. Se reserva esta tomografía solamente a aquellos casos que tú estás pensando que hay una complicación, que está progresando, que hay un neumotórax, un neumomediastino, como se ve en esta tomografía, donde ya se ve el tubo y se ve que el neumotórax está parcialmente resuelto. El otro lado, sin embargo, no tiene tubo y se había presentado también. Sigue habiendo la condensación con broncoograma aéreo y vidrio despulido característico del distrés en este paciente. Pues si tienes esas dudas, puedes trasladar con todo el equipamiento dado, con los cuidados necesarios, ¿no?, a la sala de tomografía. Voy a ir presentando algo que me parece interesante, que se presentó en también seminarios que nos dan online de la Sociedad Argentina de Infectología, y hablan del diagnóstico de una neumonía nosocomial o intrahospitalaria, que hay que tener estrategias clínicas y bacteriológicas. Aparte de todos estos criterios clínicos y radiológicos, tener en cuenta que hay que cultivar a los pacientes. Y mejor si hacemos semi-cuantitativos, recuento de unidades formadoras de colonia. Sea disputo de aspirado traqueal, que sería lo más fácil de hacerlo. El problema de esta estrategia es que se usan más antibióticos y no se puede diferenciar de colonización de infección, ya que para decir que un cultivo sea predictivo de infección de aspirado traqueal tiene que tener más de 10 a la 6 UFCs de la bacteria aislada. Cuando sale un cultivo traqueal negativo y en el paciente que ya recibió antibióticos, tiene un valor predictivo negativo del 94%. Entonces, ojo con este detalle. Los cultivos semi-cuantitativos, en este caso, utilizando esta tabla que les voy a mostrar de infección pulmonar,
score de infección pulmonar tienen bastante predicción de infección, donde toman en cuenta los otros criterios, aparte de esto de temperatura, leucocitos, secreción traqueal, la relación PAFIO2 y la placa de tórax. Y este es el score CEPIS, que es el Clinical Pulmonary Infection Score, que tiene parámetros de temperatura que puntúan del 0 al 2, de leucocitos, de secreciones intensas traqueales, de intensidad de las mismas, del PAFIO2, de hallazgos radiográficos y de cultivos semicuantitativos del aspirado traqueal. ¿No es así? Entonces se van puntuando y uno va viendo que el Clinical Pulmonary Infection Score, cuando uno va monitorizando en este gráfico, por ejemplo, antes de la neumonía, el paciente fue intubado, ¿no ven? Fue ventilado. No fue declarado todavía neumonía asociada a ventilación mecánica. 3 días antes, estos son el porcentaje de pacientes que viven y que fallecen. Es un estudio de 2 grupos de pacientes comparativo. Entonces ve que a los 3 días empieza a declararse la neumonía asociada a ventilación mecánica. Y fíjense bien, aquellos que monitorizaron esta tabla del CEPIS, ¿ya? CEPIS modificado, tienen mejor sobrevivencia en amarillo de aquellos que empezaron a no verificar esta evolución y monitorización en las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Es impresionante también tener en cuenta que mientras más simple eres, mejor te va. Porque cuando uno tiene muchas cosas, a veces no cumples, como en el caso del Portifine, y cuando eres más sencillo, como el CURP 65, lo puedes cumplir y tomas decisiones más rápidas. En el fragor de la lucha, ustedes van a ver cómo los médicos cambian. Cada día que pasa van teniendo mutaciones peor que el coronavirus. A peor, ¿eh? A peor. Pero eso es un mecanismo de sobrevivencia y de competencia, lamentablemente. Y se desnaturaliza la medicina muchas veces. En este sentido, a veces no se aplican estos por querer dar la primicia, porque llegar primero. Entonces, tener escalas modificadas como este CEPI simplificado, temperatura, leucocitos, secreciones traqueales y placa, pues ayuda mucho a ver que nuestros pacientes en este monitoreo de saber si está mejor o peor, los 3, 4, 5, 7 días, es mejor que si utilizamos no monitoreo o tabla o otro, o no este score sobre todo. Hacer la estrategia bacteriológica con recuentos de UFCs, siendo así estrictos que yo quiero un aspirado traqueal que me diga más de 10 a la 6, un lavado broncoalveolar que me diga más de 10 a la 4, un cepillado, ¿ya? Con catéter protegido que me diga más a la 3, 10 a la 3 o igual a 10 a la 3 UFCs por ml, no siempre es lo dado, y menos en nuestro medio donde no hay esa cultura de hacer este tipo de reportes. Les aseguro, vayan donde vayan, no hay, porque no hay una coordinación entre bacteriología del hospital ¿ya? Y los doctores. Todo lo contrario, se unen para peor, o sea, se unen los malos del curso, ¿no? Y los buenos del curso, pues, están bulineados. Los que quieren hacer las cosas bien están bulineados, y ahí empiezan a haber energías que nunca apuntan hacia la resolución de problemas, sino al empeoramiento de los problemas. Y eso es una cosa que tienen que ir viviéndolo en los hospitales, porque no lo están viviendo, se los estoy contando. Un falso negativo puede dar justamente un antibiótico reciente. Por eso cuando uno va a tomar muestra, tiene que hablar con el médico de terapia y decir, ¿cuándo empezaste el antibiótico? Empecé esta mañana. Bueno, podemos tomar el aspirado traqueal o puedo venir a que pasen por lo menos o suspéndele el antibiótico y lo puedo hacer mañana en la mañana, pero mi paciente está séptico. Bueno, hay que anotarlo. Está en uso de antibióticos y bueno, los aislamientos van a tener seguramente un plano de corte menos que este. En este caso, define la posibilidad de una neumonía, su etiología, uno, si tienen esos puntos de cortes, y diferencia, colonización de infección. Ya hemos hablado ayer del lavado broncoalveolar, que en UTI sí se realiza, o actualmente
dicen no, que hay mucha, los que no saben hacer broncoscopía, o no quieren llamar al broncoscopista, o creen que el broncoscopista va a venir a contaminar su vía aérea y no le va a dar más rédito. Y hay estudios que hablan al respecto, obvio, de que el aspirado traqueal con sus puntos de corte sería igual o mejor que el lavado broncoalveolar, pues no se está usando y cada vez está cayendo más el uso del rescate bacteriológico por broncoscopía en UTI, pero tiene sus pros y contras por si acaso. Cuando hacemos un lavado broncoalveolar, estas son las condiciones que debemos hacer para tener una sensibilidad y especificidad aceptable, ¿no es así? La descripción del cepillo protegido de Barlett también tiene su técnica, que se lo pongo acá. Evitar anestesia tópica. La punta del broncoscopio tiene que estar colocado donde tú tienes la opacidad más importante o donde está viniendo la secreción purulenta. Hay que aprovechar el catéter telescopado que tiene una puntita de material biológico reabsorbible y cepillas y luego lo vuelves al catéter interno y al momento de sacar tienes que cortar, son descartables, el catéter de Bartlett protegido, doblemente protegido, en solución salina, agitar y enviar al laboratorio lo más antes posible. Cada catéter cuesta $50 y esa es una de las cosas que hace que no sea de empleo masivo. Entonces, el lavado, tenemos estas consideraciones, ya les había hablado, hacerlo siempre. Y es importante ver con laboratorios si tienen microorganismos intracelulares, si se pueden ver fibras de elastina, si la tinción de grano está creciendo algo, estar de a buenas con la de laboratorio y eso forma parte de lo que yo les digo a mis alumnos, se llama la conquistología. La conquistología es el área del médico, no de ustedes, porque, bueno, lo van logrando a poco cuando uno quiere, logra todo, y no ordenando, no renegando, no haciendo la guerra, sino más bien conquistando servicios para que trabajen en pos de un objetivo. Y las muestras de lavado broncoalveolar obviamente tienen que ser bien tipificadas. Lo primero que hice durante un mes en mi rotación de broncoscopia en el Hospital de Clínica San Martín, que ahora se está volviendo centro de referencia del COVID en Buenos Aires, es justamente identificar las muestras, ¿no? Para mi jefa y en plásticos en frascos de plástico de vidrio siliconado, porque si es en puro vidrio, lamentablemente los macrófagos alveolares se pegotean y algunas bacterias al vidrio y no se puede hacer un buen recuento. Recuento que tiene que ser bien hecho, con predominancia de los neutrófilos y estos tips, ¿no? Ver si hay fibras de elastina, si se corresponde además laboratorialmente con deshidrogenasa láctica más de 1500 unidades por ml y se encuentran en los macrófagos alveolares. Si tú tienes una doctora de laboratorio que le gusta hacer bacteriología, que pueda ver los macrófagos alveolares con inclusiones intracelulares, o de gérmenes, perdón, dentro del macrófago, pucha, ya es ganancia, ese lavado broncoalveolar, el aislamiento de esa bacteria, aunque no cumpla con los gérmenes, con el recuento de unidades formadoras de colonias, ya es representativo con una sensibilidad y una especificidad muy aceptable. Obviamente que no toda opacidad, como les estaba diciendo, en la placa de tórax es compatible con neumonía intrahospitalaria. Pueden haber insuficiencia cardíaca, derrames plurales, atelectasias, pueden haber otro tipo de opacidades que no corresponden, infartos pulmonares, que no corresponden necesariamente a neumonía, de metástasis, por ejemplo, infiltrados intersticiales, neumotórax, cavitaciones, etc. Y esta es una placa de tórax que se la estoy presentando, que es de mi paciente que está en terapia intensiva, en la tercera, entrando a la tercera, terminando la segunda, empezando la tercera semana de la fase hiperinflamatoria por COVID-19, sin comorbilidades. Acá, por ejemplo, pueden ver la tubuladura, es un paciente que está con tubuladura, con filtros, y eso aumenta la densidad en esta parte y puede hacer que tú digas que está peor. Y acá en esta zona sí no se ve muy bien, puede estar haciendo una condensación con derrame, puede estar asociándose a atelectasias, ¿no? Estos pacientes hacen microtrombosis y bueno, acá una tomografía nos ayudaría, pero no se olviden que trasladar a un paciente con COVID-19 de una sala a otra es toda una logística que implica el riesgo de infección y de contaminación. Y acá viene algo que les voy a decir que es el
el boom en la medicina y que debemos practicarlo como un estetoscopio. Estos pacientes es difícil auscultarlo, que es la ecografía pulmonar, que ya les hablaré en su momento. Cuando uno evalúa estos pacientes, entonces, de acuerdo a los factores de riesgo, ya, y de acuerdo a estos criterios de severidad, uno pone leve a moderada o severa. Ojo, es de inicio temprano o tardío. ¿No? Leve a moderada, con factores de riesgo, de inicio temprano o de tardío. Lo pongo en grupo 1, grupo 2, según la ATS. La ATS es la Sociedad Americana de Torácica. Y pongo en neumonía grave, ¿no? Con factores de riesgo para gérmenes resistentes inclusive, de inicio temprano, de inicio tardío, ¿sí? Grupo 1 y 3. Complicado, pero se simplifica cuando uno va a fuentes como la ITSA, que es la Sociedad de Infecciones de América, de Norteamérica. Y es importante mencionar que los pacientes que están asociados, en este caso, a ventilación mecánica, a veces esto significa ser agresivo, una patada voladora, ¿no? Y algunos dicen que en los primeros 14 días la mortalidad baja, ser agresivo del 16% a no agresivo de la mortalidad de los 14 al 25%, pero a los 28 días no es tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen sobreinfecciones micóticas, gérmenes oportunistas, los pacientes hacen MDR. Siempre uno tiene que tener estrategias, y ya les voy a comentar que una de las estrategias, en el caso de las neumonías, sobre todo graves, ya sean tempranas o tardías, es pancultivar a los pacientes, cultivar de todos los sitios, no solamente de respiratorio, sangre, orina, y si se puede además, si tiene derrame pleural, de líquido pleural, y si tiene criterios de severidad, entrar con volapié, es decir, entrar con gérmenes que cubran todos, una terapia de amplio espectro. Y después que 48 horas, cuando lleguen los cultivos, puedes hacer la terapia desescalativa, ¿no? Es mejor en estos casos de gravedad empezar fuerte y después acomodarte a la sensibilidad del antibiograma, de escalar sin ningún riesgo de resistencia, por si acaso. Eso es importantísimo como estrategia. Y acá tenemos el tratamiento empírico, que siempre debe ser empírico, pensado en estas cosas: severidad, tiempo de presentación de la neumonía y factores de riesgo para patógenos resistentes, ¿sí? Para hacer tu terapia con uno u otra situación. Y acá vamos a observar, ustedes, voy a tratar de pasar esto, está más abajo, ya. Recomendaciones de la ITSA para terapia adquirida en el hospital, pero que no es asociada a neumonía, a ventilador, sino intrahospitalaria. Me tapa esto y no puedo ver, y voy a bajarlo acá. Gracias. Entonces, en el primer lado, hacia el lado izquierdo, están los pacientes que no tienen factores de severidad y tampoco se piensa que puede ser Staphylococcus aureus. En estos pacientes puede utilizarse uno de estos, como ser piperazobactam, cefepime o levofloxacina de 350 ppb diariamente. En el otro grupo, según la ITSA, pacientes que no tienen riesgo para mortalidad, pero tienen riesgo para Staphylococcus aureus. Vamos a volver a revisar cuáles son estos pacientes. Puede empezar con piperazobactam o cefepime más ceftazidima o levofloxacina, ciprofloxacina o imipenem, meropenem o astronam. Más, como tiene factores de riesgo para estafilococo, vancomicina o linezolid a la dosis que ustedes están viendo ahí. Si el paciente de este tercer grupo, que no está todavía el paciente asociado a ventilación mecánica, tiene alto riesgo de mortalidad, ¿ya? Ha estado recibiendo antibióticos previamente, uno tiene que hacer esta terapia agresiva, ¿no? Tienen que empezar con 2 de estos antibióticos, evitando betalactámicos. Me refiero piperactazo, o cefepime o cepta, o levocipra, o imipenem mero, o amica, o un aminoglucósido, o astronam, más vancomicina o linezolid, por si acaso. Entonces,
También acá debe empezarse muy parecido a este lado, pero acá tiene que entrar por lo menos 2 antibióticos que cubran Pseudomonas, Acinetobacter y Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y después de escalas, si es que realmente tu antibiótico es sensible a simplemente, por ejemplo, quinolones, puedes descalar. Algunos dicen, doctor, pero si estaba yendo bien, mantendremos este esquema. Pero aquí dice que es sensible a beta-lactámicos, no es productor de beta-lactamasa, de espectro ampliado, podemos darle. Y ahí viene la discusión donde casi siempre gana el de terapia, que dice equipo que está ganando no se mueve, y yo no voy a jugar mi pellejo por estar haciendo caso a estas guías y no voy a descalar, voy a seguir con esto. Bueno, ahí vienen los problemas de los 14 a 28 días después, ¿no? Donde aparecen cosas que no quisiéramos. Bueno, acá es algo de la Sociedad de Terapia Intensiva, donde cambia un poco su, su esquema y ponen el grupo 1 y grupo 2. Grupo 1, bajo riesgo de infección para gérmenes resistentes, y grupo 2, alto riesgo para infección de patógenos resistentes. Me parece más fácil. Y con algunas características. Las características del grupo 1 es que sea temprano, menos de 4 días en terapia y menos de 7 días en el hospital, y que no haya recibido antibióticos en el último día. Y me parece que esto lo tenemos que tener en cuenta. Sin otros factores de riesgo para otro tipo de patógenos multiresistentes. En este grupo empezamos a pensar en Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, en los gérmenes habituales, y Staphylococcus aureus, ¿ya? Pero sensible, METI-S. Y ahí empezamos con gérmenes habituales, ¿no? Beta-lactámicos, cefotaxima, por ejemplo, ceftriaxona. ¿Ya? Puedes asociar una fluoroquinolona o directamente ser una fluoroquinolona. Si es que es una neumonía temprana, el paciente está estable, ¿ya? Y tiene estos criterios, no haber usado antibióticos previamente, y ahí viene la anamnesis. El grupo 2 es el paciente que tiene alto riesgo para infección MDR, que es el paciente que ha estado más de 4 días en UTI o más de una semana en hospital y ha recibido ya un ciclo de antibióticos o más de un ciclo de antibióticos. Y es un paciente POC, politraumatizado o un TEC, ¿no? Tequeado, o está con un catéter venoso central o ha usado esteroides. En este paciente no te vas a pensar y a ir a cubrir solamente los gérmenes comunitarios. Ya tienes que ampliar tu espectro y tienes que cubrir gram negativos. ¿Y cuáles? Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Enterobacterias y, por supuesto, el Estafilococcus METI-R. Y ahí ya viene la cobertura que llamamos imipenem, meropenem, también ceftazidima más piperacilina, o las quinolonas fluoradas, ¿ya? Más aminoglucósido. Y si sospechas en estáfilo, tienes que agregar o vancomicina o liresolid. Si en algunos hospitales hay quinopristin, dafopristin, también lo puedes utilizar. Esta estrategia me parece más fácil y es la que les voy a pedir que lo utilicen cuando les hago una historia clínica de un paciente en su examen. Entonces, yo puse estrellita ahí justamente para que ustedes se den cuenta que no en todos los pacientes se entra con volapié. Se entra en los pacientes grupo 2 y previo pancultivo. Pregunta de examen. No me van a estar dando antibióticos sin cerciorarse que se haya tomado muestras de esputo, de secreción respirado traqueal, por lo menos 2 hemocultivos, ¿ya? Antes de tomar la muestra o 48 horas antes de haber tomado la muestra o inmediatamente, aunque sea que estás tomando simultáneamente la muestra respiratoria, y urocultivo. Y cuando ya tienes la bacteria aislada, ¿ya? Entonces tienes estas opciones, ¿no? Ya empiezas a dar el antibiótico. Si salió un estáfilo sensible a METI, pues cefalosporinas. Si salió resistente, ya les he dicho que. Si es un neumococo, vamos a ver qué usamos. Si es Acinetobacter, carbapenémicos. Si es Enterobacter, cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinolonas, piperatazo. Si sale Enterobacterias, Serratia, Morganella morgani, cefalosporinas de tercera y cuarta, piperatazo, carbapenem, y así sucesivamente. Y si tenemos Enterococcus fecalis, ahí sí tenemos que aplicar ampi o vancomicina.
por si acaso. Pseudomonas, ya hemos visto cómo está su aspecto si es BLE o no es BLE. Podemos utilizar desde ceftazidime más piperacilina o tazobactam asociado o directamente carbapenémicos. Entonces, acá hay otras situaciones donde vamos viendo ya de acuerdo a cada bacteria, su sospecha de cada bacteria con niveles de evidencia. Voy a pasar esta parte. Y el efecto del uso de antibióticos en el caso de una neumonía asociada a ventilación mecánica. El paciente entra a ventilación mecánica y tú, como de rutina, sin muchos colegas, en hacer el mínimo de razonamiento, empiezan antibióticos. ¿Y cuál? Banco imipenem. Entonces, el paciente no había hecho una neumonía todavía por los criterios que estamos viendo, un infiltrado radiológico, ni fiebre, ni estaba con leucocitosis más de 12.000. Y bueno, que desarrolla clínicamente una NAV, una neumonía asociada a ventilación mecánica, el doctor cambia, rota antibióticos, ¿no? La otra estrategia es que tú hayas estado casi siempre en el mismo escenario, desarrolla la neumonía, pero tienes una técnica diagnóstica para aislar, que ahí significa aspirado traqueal con estos recuentos de cultivos semicuantitativos o un lavado broncoalveolar, que además te permite revisar la vía aérea y si hay atelectasias, aspirar atelectasias. Cuando lo haces bien, nos va bien. El tiempo de tratamiento de nuestros antibióticos es más amplio, generalmente son 14 días, en algunos casos hasta 21 días, y ya les expliqué la táctica importante de golpear rápido y después desescalar. Creo que en algunas situaciones es mejor que escalar progresivamente. Todo está en función de esta clasificación. Monoterapia versus terapia combinada según la bacteria. Y algunos datos de la Sociedad de Terapia Intensiva de Argentina, donde se ve justamente la incidencia de resistencia, en este caso de bacterias gram negativas, a imipenem, meropenem, ceftazidima, piperatazo, colistina, trimetoprim, sulfa, mica y cipro. Fíjense que afortunadamente colistina, que es un aminoglucósido muy nefrotóxico, que prácticamente ya no se usaba, ha vuelto a tener implicancia terapéutica en estas bacterias, donde además de haber BLE, o estas bacterias tienen carbapenemasa positiva. Entonces, no te queda otra que usar colistina, o a veces bactrim, o a veces rifampicina, dentro del tratamiento de estas infecciones ya multiresistentes. En el caso del Staphylococcus aureus, vemos una incidencia de resistencia a banco todavía de 0 en Argentina, de coplamina 0, ya no hay alinizolid, pero se ve 72% de metier, o sea, bastante metier. Y por eso es que se utiliza bastante vancomicina. Es importante ver esto en el Kirby Bowel, estar atentos a los diámetros de estas situaciones, estar pendientes justamente de estas bacterias BLE, ¿ok? La mortalidad, ya les he dicho que es de un 50%, pero puede ir más, según algunos factores de riesgo, que son edad, tipo de germen, mayor infiltrado radiológico, antibiótico terapia inadecuada, que el paciente esté con fallo multiorgánico, que se haya chocado, que tenga comorbilidades importantes, ¿ya? Y tal vez para terminar, hablar de la medida más importante de prevención. Acá hay una lista que son los bundles, ahorita les voy a decir que son los bundles, que son, digamos, paquetes que debes cumplirlos sí o sí en terapia intensiva para prevenir las complicaciones más frecuentes del paciente ventilado, que no necesariamente son las neumonías, sino también trombosis dentro de algunos. Evitar dar omeprazol y ranitidina a lo loco y mejor utilizar, ojalá, antiácidos para prevenir las úlceras de estrés de contagio. El sucralfato es uno de los que deberíamos utilizar, sin embargo, no está en el vademecum de los hospitales de la Seguridad Social. Y claro, su doctor reniega porque ahora se desgarran las vestiduras de los médicos de terapia intensiva porque los ventiladores que llegaron no fueron los Mercedes-Benz que estaban esperando. Llegó un Volkswagen, pero llegó, bueno, ya, con sobrepeso, eso es otra cosa, pero bueno. No hay sucralfato en la Seguridad Social y nunca se manifestaron ni el colegio médico. Bueno, son cosas que uno va descubriendo en el camino, ¿no?
Y lo que antes minimizábamos, ¿no? El hecho de usar cubrebocas, barbijos y el lavado de manos frecuente con la técnica que espero que lo hayan recordado, y la tarea para mañana ver cómo se lava realmente la técnica de los 40 segundos de lavado de manos que recomienda la OMS, pues también nos habíamos olvidado. Entrábamos a la sala sin barbijo, con 10 alumnos, algunos, yo entro con 2, y ahí saludas al paciente, no te tocas, no te lavas las manos antes y después de tocar al paciente, lo descubres, tocas una cosa, lo haces caer la cánula de oxígeno al suelo, lo vuelves a levantar, lo vuelves a poner al paciente, y esas son cosas de todos los días que espero que ahora no se dé. El coronavirus nos está recordando que estas medidas habían sido importantes. Otra cosa tan importante es hacer el enjuague de la boca de contaminación selectiva con clorhexidina, nistatina tópica o algunos antibióticos tópicos, ¿no? Eso es también importante, el lavado, el enjuague orofaríngeo para evitar la aspiración de gérmenes, evitar la broncoaspiración, colocando al paciente 30 grados o 45 grados, un semifouler necesario, a menos que haya contraindicaciones, evitar los antibióticos profilácticos porque sí, ¿no? Evitar cambios frecuentes de tubuladuras, drenajes de líquidos a las tubuladuras del condensado en el paciente ventilado, y utilizar sondas nasogástricas de pequeño calibre junto con el inicio de dieta lo más antes posible, en la medida de lo posible, para prevenir la permeación, la translocación bacteriana. Son dentro de esto que se cataloga las medidas más importantes: bundles, elevación de la cabecera de la cama, interrupción lo más antes posible de la sedación, a medida de lo posible, tratar de empezar a hacer tempranamente el weaning, retirada del ventilador, y el enjuague de tópicos solares de clorhexidina, forman parte de los bundles más importantes de todas estas medidas para prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Recuerdo esto, ¿no? Ustedes son, como yo ahora, el pastor de sus ovejas en la casa. El médico empieza en casa. Y nadie es profeta en su tierra. Acuérdense que van a empezar a tener resistencia cuando quieren ser hombrecitos y mujercitas de verdad responsables. Se les van a hacer la burla. Les van a tratar de hacer lo que sea, pero sus hermanos, ojo, sus primos, sus mejores amigos, y así viene la historia. Y así es, así nomás había sido. Yo lo estoy viviendo y lo he vivido durante este tiempo. Hay que colocar siempre filtros, catéter de respiración cerrado a nuestros pacientitos y tener en cuenta estas situaciones cuando no está yendo bien, que no estás cubriendo el germen, que te has equivocado porque hay una telectasia o un TEP, o estás sangrando el pulmón, o se ha complicado tu neumonía. Entonces, para terminar, la mejor estrategia es pensar. La mejor estrategia es la dirección a la velocidad. El doctorcito Cochabambino López dice que el gananacoy no sirve. Y yo digo siempre a mis pacientitos: ¿a qué te estás apurando, hijita? ¿Te estás haciendo a morir? Sí, se están apurando a morir, así como los motoqueritos y todas las gentecitas que andan volando, viviendo a lo loco, vertiginosamente, qué bien, pero sin dirección. El diagnóstico microbiológico tiene que ser dado y estas estrategias son importantes, ¿no? Estas estrategias de escalamiento. Ahí termina esto. Ya le he pasado yo estas diapositivas a al grupo de mi práctica, que todavía sigo con el grupo práctico. Por lo tanto, espero que ellos ya le estén pasando a ustedes. ¿Alguna pregunta?